Me llamo Carlos, tengo 50 años y lo que voy a contar todavía me pesa. Hace 7 años tomé una decisión muy difícil. Interné a mi padre en un asilo para ancianos. Él mismo estuvo de acuerdo. Su cuerpo ya no respondía como antes y yo, con el trabajo y mis responsabilidades, no podía darle la atención que él merecía. Al principio estaba incómodo, cosa que entendía mucho. Lugar nuevo, gente desconocida y horarios impuestos, pero con el tiempo él se fue adaptando, hizo amigos entre los otros residentes y al menos parecía estar bien, aunque fuese solo una apariencia. Sin embargo, algo empezó a inquietarme. Cada vez que lo visitaba, mi padre hablaba de cosas muy extrañas. Al principio lo atribuía a la edad. Esos delirios a veces llegan con los años, pero él no era así, y su insistencia me hizo dudar. Siempre me pedía que lo sacara de allí. Una tarde me tomó del brazo y me dijo con una voz que nunca le había escuchado, llena de miedo genuino, y me dice, viene por nosotros. Le pedí que me explicara. Entonces me habló de una enfermera fantasma. Todos aquí la han visto, me dijo. Es alta, es delgada, demasiado delgada. Tiene la piel blanca, como si la luz la atravesara. Usó un uniforme de los de antes, falda hasta las rodillas, y no camina. Algunos dicen que no tiene piernas, otros dicen que sí las tiene, pero que solo flota. Lo que me heló no fue la descripción, fue la manera en que me lo contaba. Sus ojos reflejaban un terror que yo no le había visto nunca. Le pregunté si él la había visto y me dijo que todavía no, pero eso era lo que le contaban los demás. Pero agregó algo más. Cada vez que alguien la ve, muere 2 días después, exactamente a los 2 días. Respiré hondo y no le di ninguna importancia. Pensé que era una manera de presionarme para llevármelo a casa. Pregunté a los enfermeros y todos conocían el rumor. Me dijeron que era una metáfora, una forma en que los ancianos representaban su miedo a la muerte, y que no me preocupara. Y yo, por supuesto que no me preocupé, al menos por un tiempo. Mi padre estuvo en ese asilo casi por un año. En ese tiempo murieron varios residentes, cosa que no me sorprendía, es lo normal en esos lugares. Pero él seguía insistiendo que todos ellos, antes de morir, habían visto a la enfermera. Hasta que una tarde, mientras comíamos juntos, me dijo con la voz quebrada, anoche la vi, y me quedé quieto. Me contó que se había despertado a las 2 de la mañana sin ninguna razón, que la vio atravesar la puerta, que sí tenía piernas, pero que los pies y los tobillos ya no estaban, que flotó hacia él y que cuando se acercó lo suficiente le dijo, es tu turno. El miedo en su rostro era real, no era actuación, tampoco era una manipulación, era terror puro. Hice los trámites ese mismo día y lo saqué del asilo, no porque creyera en la leyenda, lo saqué porque quería que estuviera tranquilo, que sus últimos años fueran en paz. 2 días después mi papá falleció. Desde entonces me hago la misma pregunta y no encuentro ninguna respuesta. ¿Fue coincidencia o había algo cierto en todo lo que estuvo diciendo durante meses? Hasta hoy no lo sé. Esa historia me la mandó alguien que tardó años en contarla y lo entiendo porque hay cosas que uno no quiere decir en voz alta, no sea que al decirlas se hagan más reales. La siguiente historia es diferente en tono, pero igual de perturbadora. No hay asilos, no hay fantasmas con uniforme, hay un monte, una madrugada y un grupo de amigos tomando hasta que algo bajó de los árboles. Prefiero no dar mi nombre. Esta historia no me pasó a mí directamente, sino a mi tío. Pero yo estuve allí cuando llegó esa noche y lo que vi en su cara no se me olvida nunca.
Mi tío tomaba mucho. Cada fin de semana desaparecía con sus amigos y regresaba de madrugada. Esto era muy normal en él, pero una noche llegó muy diferente. Tocó el portón desesperado, golpeando fuerte, gritando que le abrieran. Salimos todos asustados pensando que era algo malo que había pasado, una pelea o un accidente. Lo dejamos pasar junto con los amigos que venían con él y les preguntamos qué había pasado. Nos dijeron que se habían llevado a uno de ellos. Pensamos lo peor, que alguna banda lo había agarrado y lo había secuestrado, que se habían metido en problemas, pero no era eso. Estaban tomando en el monte cuando empezaron a bajar del árbol varias mujeres. Eran mujeres muy ancianas, muy viejas, moviéndose de una manera que no era normal. Todos entendieron de inmediato lo que estaban viendo y corrieron. Todos menos uno. Ese amigo se quedó parado convencido de que eran personas normales, campesinas trabajando tarde. No quiso correr y cuando los demás ya estaban lejos escucharon sus gritos. Esa misma noche fuimos al monte, toda la familia. Cuando llegamos al lugar donde habían estado, escuchamos los gritos desde lejos. Seguimos el sonido y lo encontramos. Él estaba en lo alto de un árbol. Cuando logramos bajarlo entre varios, lo vimos todo arañado, con la ropa rasgada y temblando. Nos contó que una de esas ancianas lo agarró por el pantalón, lo subió hasta arriba del árbol sin esfuerzo, como si no pesara nada, lo dejó allí y se fue. Lo revisamos todos. Las primeras ramas estaban demasiado altas para que subiera solo. Él no pudo haber llegado allí por sus propios medios. Nunca supimos lo que bajó esa noche de los árboles, y mi tío desde entonces dejó de ir al monte. Hay historias que asustan por lo que muestran y otras que asustan por lo que tocan. La siguiente es de las segundas. Una mujer sola, embarazada, en la oscuridad de su cuarto, y algo entró sin abrir la puerta. Me llamo Andrea, y esto me pasó cuando tenía 3 meses de embarazo. Una noche, acostada en mi cama, la habitación estaba oscura y yo estaba sola. En ningún momento, sin escuchar que se abriera la puerta y sin escuchar pasos, una mujer se apareció en mi cuarto. La pude ver en la oscuridad. Llevaba un vestido blanco largo de novia con un velo que le cubría la cabeza completamente. No dijo nada, solo se acercó a mi cama. Empezó por los pies, sentí sus manos agarrarme por los tobillos y lentamente subir por las piernas. Sus manos se sentían como huesos, frías, duras, sin carne. Cuando llegó a mi vientre, apretó muy fuerte. Me quedé paralizada. No podía gritar, tampoco podía moverme. Solo pensé en una cosa, la Biblia que dejaba todas las noches en la cabecera de mi casa. Moví la mano despacio, muy despacio, hasta que la toqué. La agarré y empecé a leer el Salmo 23 en voz alta, una y otra vez, sin parar. Fue entonces cuando la mujer habló y me dijo: «Cállate, solo con esto te defiendes». No me detuve y seguí leyendo una y otra vez el mismo salmo, hasta que sus manos me soltaron. Yo solo vi cómo se levantaba y caminaba por el cuarto. Escuché sus tacones sobre el piso. Escuché cómo abría la puerta y desapareció. Me quedé en mi cama sin moverme hasta que amaneció. Pasaron los meses. Mi bebé nació, pero solo vivió 3 días. Nunca supe si lo de esa noche tuvo algo que ver. Nunca encontré una explicación. Y hay algo en esa pregunta que todavía hoy no me deja tranquila. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Un padre que avisó y nadie escuchó a tiempo. Un grupo de amigos que vio algo bajar de los árboles en un monte en la madrugada. Y una mujer que enfrentó sola a algo que no debía existir. 3 historias distintas, 3 personas que vivieron algo que no encaja con ninguna explicación normal.
y que de alguna forma decidieron contarlo para que otros supieran que estas cosas pasan. Si tienen alguna historia así, ya saben por dónde mandarla. Cuídense y nos vemos en el siguiente episodio.